públicas como para empresas privadas. Entonces, hay que tener bien en cuenta qué nos dice esta ley, ¿no? Sobre qué se fundamenta, etcétera. Ya, vamos a irlo viendo en el desarrollo de la sesión y, bueno, también vamos a interactuar, bueno, con ustedes para que esto no se convierta solamente en un monólogo. Ok, entonces vamos a empezar. Voy a proyectar mi pantalla. Me confirman, por favor, si se logra visualizar. Muy bien, a ver, proyectar un momento, por favor. Ok, vamos a empezar. A ver, voy a proyectar. Ya está. Bueno, y creo que ya se logra visualizar aquí la pantalla. ¿Me confirma, por favor? ¿Se ve? Sí, ingeniero, se logra visualizar. Ok, ya. Entonces empecemos. Bueno, como les comentaba, hoy día el tema es legislación nacional e internacional en seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? A ver, vamos a empezar. Miren, acá les pongo un caso, ¿no? Responsabilidad penal del gerente general por incumplimientos a la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esto es algo que ya se está dando a raíz de la implementación de esta ley y las diversas modificatorias, ¿no? que ha tenido. Entonces, en esta ley se ha incluido una responsabilidad en este caso, ¿no? Este es un ejemplo real, ¿no? De una sentencia del Poder Judicial por un accidente laboral que pasó en la ciudad de Lima. Entonces, bueno, la empresa no era muy grande, el mismo gerente, el que desempeñaba el cargo de gerente general, también desempeñaba el cargo de supervisor y era el que delegaba o el que daba las órdenes para realizar la actividad a sus empleados. Entonces hubo un accidente, ¿no? Por incumplimiento de las normas de seguridad. Se generó un accidente laboral. Entonces, ¿no? Habiendo hecho las investigaciones, ¿no? Por parte de las autoridades competentes, es decir, el Ministerio Público, la Fiscalía, ¿no? Se resolvió que luego de un juicio, ¿no? Este gerente general sea sentenciado, ¿no? Y se le debe una responsabilidad penal, ¿no? Como les comento, se ha incluido en la ley 29783 como una disposición complementaria, un artículo que modifica el Código Procesal Penal, ¿no? Que por incumplimiento de las normas de seguridad señaladas en las leyes, se sentencian ¿no? a los supervisores, o en este caso al gerente general, ¿no? Por omisión de sus obligaciones, ¿no? Omisión de obligaciones legales, ¿no? Entonces, esto es algo que ha pasado, como les comento, es un caso real, ¿no? Que por primera vez en el Perú, la Corte Superior de Lima condenó penalmente al gerente general de una empresa por la muerte de un trabajador. Entonces, una sentencia emitida recientemente. ¿Ya? Esto lo he sacado de un extracto de un diario que salió el año pasado, entonces es un hecho real. Pero siempre será responsable el gerente general. Bueno, no siempre, porque en este caso el mismo gerente fue quien dio la orden, ¿no? Era una empresa pequeña, entonces el mismo gerente también hacía la función de supervisor. Entonces él fue quien dio la orden y luego de las investigaciones, como les comento, ¿no? Se le atribuye una responsabilidad, ¿no? Y bueno, pero imagínense, ¿no? Empresas más grandes, normalmente el gerente pues no es quien da la orden, ¿no? Directamente a los trabajadores, sino contrata personal de línea, ¿no? Línea de mando, supervisores, tanto operativos, también a los supervisores de seguridad, ¿no? Pero normalmente son los operativos quienes dan la orden
pero bueno, en ese caso, ¿no? Ya ellos estarían más implicados, pero siempre la gerencia general también tiene responsabilidad solidaria, ¿no? Lo que se llama responsabilidad solidaria. Bueno, en este caso, en el caso comentado, ¿no? La empresa solamente contaba con 10 trabajadores, ¿no? Por lo que es probable que el gerente fuera quien dio directamente o tomó los encargos, ¿no? En materia de seguridad. ¿No? Empresas de mayor tamaño es habitual que estas obligaciones se asignan a otras áreas. Entonces, es por eso que es importante conocer las leyes, decretos, reglamentos que están relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, primero aquí en el Perú, ¿no? Acá hay otro, ¿no? Otro ejemplo, otro ejemplo claro, ¿no? Acá hay una casación laboral, ¿no? Que es una especie de trámite administrativo que se lleva a cabo, ¿no? En instancias para revocar una sentencia, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ya hubo un caso, miren, en los casos de accidente de trabajo probada la existencia del daño sufrido por el trabajador, debe atribuirse el mismo al incumplimiento por el empleador de un deber de prevención, ¿no? Entonces, en la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, hay una obligación del empleador, ¿no? Que es la prevención. Entonces, no conocer esas obligaciones, no tener en cuenta estas leyes, pueden ocasionar que tengamos, tanto como supervisores, ¿no? Si es que de repente sucede un accidente o la misma empresa pueda tener problemas legales, ¿no? Con la justicia. Y que si hay accidentes incapacitantes, con lesiones graves o la muerte de un trabajador, ¿no? Pueden inclusive tener penas privativas de la libertad, ¿no? Entonces, es importante que nosotros como supervisores de seguridad o responsables del área de seguridad de las empresas tengamos en cuenta qué es lo que dicen las leyes, las normas con respecto a estos temas, ¿no? De seguridad. Porque nosotros solo somos los que vamos a asesorar a todas las áreas de la empresa, ¿no? Para evitar justamente que se incumplan estas acciones, ¿no? Estas normas, ¿no? En caso de que sucedan accidentes, ¿no? Lo importante, digamos, el objetivo ya, como vimos en la clase anterior, ¿cuál era nuestro objetivo, digamos, diario que nos trazábamos, ¿no? Que si estamos en un lugar de trabajo, en una empresa, todos nuestros trabajadores lleguen a casa sanos y salvos, ¿no? Entonces, ese es en principio, ¿no? Pero sabemos que se suceden ciertas condiciones que generan accidentes de trabajo, ¿no? Entonces, ahí es cuando van a saltar todas estas leyes, estas normas, qué se hizo, qué no se hizo, por qué no se implementó, por qué no se capacitó, por qué no se entregó los equipos adecuados, en perfecto estado de funcionamiento, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta estas leyes, estas normas. Muy bien. ¿Ves? Justamente aquí lo que les comentaba. Importante. Esto es para que lo tengan en cuenta, ¿no? Seguramente de repente ya lo han escuchado, lo han, lo han comentado inclusive, ¿no? Esta cuarta disposición complementaria, ¿no? Artículo 168A del Código Penal, ¿no? Atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. ¿No? Para evitar este artículo, ¿no? Evitar que sea aplicado por causas, ¿no? De un accidente laboral, es que nosotros debemos de conocer y aplicar correctamente nuestra normativa en seguridad, ¿no? ¿Qué dice, no? En resumen, que el que deliberadamente, o sea, con dolo, infringiendo las normas de seguridad, ¿no? Y por no adoptar estas medidas, ¿no? Y como consecuencia de esto, ponga en peligro inminente la vida, la salud de sus trabajadores, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4. Simplemente por no observar. Uno, no menor de 1 ni mayor de 4. Pero la pena es mucho mayor si es que ya se causa la muerte del trabajador. Entonces ahí ya es no menor de 4 ni mayor de 8. ¿Ves? Entonces ya sube la pena. Y en caso de muerte, y no menor de 3 ni mayor de 6 en caso de lesión grave. Entonces, hay que tener en cuenta
nuestras leyes, nuestras normas, decretos, resoluciones ministeriales, todo aquello, ¿no? Porque todo ello puede ser aplicado en contra de la empresa, quizá de los supervisores, si es que ocurre un accidente, pues, grave o inclusive la muerte. ¿Cuándo se excluye estas responsabilidades? Si es que el accidente se comprueba, ¿no? Obviamente tiene que haber pues todo un proceso de investigación. No solamente es la investigación que realiza, ¿no? Un equipo evaluador de la empresa cuando ocurre un accidente, ¿no? Que muchas veces lo dirige el ingeniero de seguridad o el supervisor de seguridad, ¿no? Junto con la parte operativa y de repente el comité también, ¿no? El comité de seguridad. Sino que cuando ya hay lesiones graves o muerte de un trabajador por hacer alguna actividad en el trabajo, ¿no? También entran a tallar las investigaciones de los fiscales, del Ministerio Público, ¿no? Entonces ya se lleva a un juicio normalmente. Normalmente pasa eso, ¿no? Pero cuando la responsabilidad es por parte del trabajador, digamos, ahí queda exento todos los demás, la empresa, los supervisores involucrados, etcétera. Pero no lleguemos a eso. Entonces, nuevamente repito, ¿no? Nuestro objetivo diario en nuestros centros laborales como área de seguridad es, pues, y como área, y como empresa en general, ¿no? Como institución en general, es, pues, que no hayan accidentes de trabajo, que se consiga ese cero, ¿no? En nuestras estadísticas de cero accidentes incapacitantes, cero accidentes leves, cero accidentes mortales. Muy bien. Bueno, esto es como una parte introductoria, ¿no? Algo que, por lo que nos sirve, ¿no? Conocer nuestras leyes en materia de seguridad y salud en el trabajo. Otra consecuencia, ¿no? Bueno, ya hemos visto una consecuencia, es inclusive, ¿no? Es pena privativa de la libertad en caso de accidentes graves o muerte. Otra consecuencia, ¿no? De la inaplicación de la legislación nacional es las multas, ¿no? Que normalmente otorga o las emite SUNAFIL, ¿no? Multas por incumplir normas de seguridad. ¿No? En este caso, miren, este numerito de acá, 5.421 fue del año 2022. Fueron 5.421 multas que se aplicaron, ¿no? A diferentes empresas. Las multas varían, ¿no? De acuerdo al tipo de empresa, ¿no? Si es una micro y pequeña empresa, si es una empresa grande, varían las escalas, varían las multas también si es una falta leve, una falta grave o una falta muy grave, ¿no? Más adelante tenemos un cuadrito, ¿no? Por, donde están las multas. Están sujetas al IGB, ¿no? Perdón, a la UIT, ¿no? Cada año hemos visto que la UIT sube, ahora ha subido, me parece, unos 200 soles, si no me equivoco. Entonces, esas multas están en esa escala de UITs, ¿no? Entonces, cada año las multas van a ir subiendo. Eso es lo que normalmente sucede, ¿no? Pero esto, digamos, esta idea también va, ¿no? Relacionada con nuestro tema. Por la inaplicación o por el desconocimiento de la legislación, también pueden ser las empresas acreedoras a multas, ¿no? Multas económicas. Entonces, es por ello que tenemos que tener bien en claro nuestra legislación, ¿no? Conocerla, leerla, ¿no? Estar actualizados con las últimas modificaciones que se dan, ¿no? Normalmente las leyes o los decretos no se quedan estáticos, sino cada año, inclusive en un mismo año podría darse que una ley, un decreto, algún artículo de esos documentos se modifique, ¿no? Siempre para mejor, normalmente, ¿no? Pero siempre hay que estar atentos, ¿no? Estar al tanto de las modificaciones o nuevas leyes que puedan surgir. Entonces, nuestro objetivo ¿no? Para la sesión, bueno, desarrollar un conocimiento sobre el alcance y aplicación de las leyes, ¿no? Relacionadas al área de seguridad, interpretar los requisitos de la normativa y conocer las obligaciones del empleado, ¿no? Las vamos a ir desarrollando durante el tiempo que tenemos, ¿no? De nuestro curso, de este tema. Y aquí, a ver, una pregunta que yo les hago.
¿cuál norma tiene mayor peso jurídico? ¿Cuál tendrá mayor peso, no? ¿Una ley o un decreto? A ver si quizá puedan participar en el chat. A ver, vamos a ver nuestro chat. ¿Cuál tendrá mayor peso? ¿Cuál tendrá mayor rango jurídico? Se le dice, ¿no? ¿Una ley, un decreto? Claro, muy bien, ¿no? Carmen, Yamalí, Jocelyn, Miguel nos dice una ley, ¿no? Claro, aquí justamente vamos a ver nuestra pirámide de Kelsen, ¿no? Una pirámide que la dio este jurista eh, extranjero Kelsen, que es la jerarquía normativa, ¿no? Nos indica cuál es lo que está, digamos, el nivel más alto en lo que es el marco normativo, ¿no? Y en este caso la Constitución es, digamos, quien está en el nivel más alto. No hay ninguna otra norma que esté por encima de la Constitución, ¿no? En este caso, la Constitución de 1992. Ya, pero por debajo de la Constitución sí están las leyes, ¿no? También los decretos de urgencia. Ya un escalón más abajo se encuentran las resoluciones legislativas emitidas por el Congreso. Más abajo están los decretos supremos, ¿no? Que normalmente los decretos supremos, para que lo tengan bien en claro, normalmente cuando están relacionados con normativa y en realidad, ¿no? Derecho legal, los decretos supremos normalmente son los reglamentos de las leyes, o sea, están relacionados decretos supremos con leyes, ¿no? Por ejemplo, nuestra ley madre 29783, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo. Esa ley nos indica qué hacer, ¿no? Qué hacer, pero en el decreto está cómo lo podemos implementar. Nos da las pautas casi específicas de cómo se debe de hacer esa implementación de la ley, ¿no? Entonces, normalmente sale una ley y al poco tiempo sale su reglamento, ¿no? Y ese reglamento de cómo aplicar la ley es un decreto supremo. Normalmente, casi siempre. Ya por debajo de los decretos están las resoluciones supremas que son emitidos por los ministerios, ¿no? Entonces, acuérdense, la Constitución está por encima de todo. Luego están las leyes, luego están resoluciones legislativas y decretos supremos, ¿no? Más abajo están, por ejemplo, ordenanzas municipales. Bueno, acá no están referidas, pero están más abajo. Entonces, esa es nuestra escala, nuestra jerarquía normativa. Ya, entonces vamos a ir viendo ahorita la ley 29783. ¿Ya? Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, del 2011. Entonces, desde el 2011 ya tenemos una ley que es exclusiva para seguridad. ¿Cuál es el objetivo, no? Promover una cultura de prevención de riesgos en todo el país. Su ámbito de aplicación es para todos, empresas privadas, empresas públicas o instituciones públicas, personas que trabajan de forma independiente, ¿no? E inclusive para las personas que realizan prácticas dentro de empresas, para los visitantes, ¿no? Visitantes, personal externo de las empresas que están en un centro laboral. Se aplica para todos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Ya todas estas instituciones deberían contar con un sistema de gestión de seguridad y por ende deberían de contar con un encargado o un área que se encargue de gestionar todo este sistema, ¿no? Entonces, ahí pueden ver que el campo laboral para aquellas personas que se especializan en seguridad y salud en el trabajo, pues es amplio, ¿no? Porque se pueden diversificar, pueden encontrar, inclusive, ¿no? Hay bastantes ofertas laborales, justamente porque la ley le exige de esa forma, ¿no? Que se implemente un sistema de gestión en todas las empresas, ¿no? Inclusive, como les digo, para los independientes, todos deberían tener. Si se acuerdan, en la época del COVID, ¿no? Salían unas resoluciones, una normativa legal que te, te obligaba o obligaba a las empresas a tener ciertas
normas, implementar, ¿no? Todo lo relacionado con el COVID, ¿no? Entonces, ¿quiénes lo hacían? Los encargados del área de seguridad, inclusive empezaron a salir consultorías, ¿no? Externas para ayudarles a implementar lo que la ley o que, lo que las normas solicitaba, ¿no? Porque habían auditorías, fiscalizaciones por parte de SONAFIL, ¿no? Entonces, es imprescindible, ¿no? Es muy importante que nosotros conozcamos el contenido de esta ley y cómo aplicarla en nuestras empresas o si es que hacemos consultoría también. Entonces, el objetivo, promover una cultura de prevención de riesgos. Ese es el objetivo primordial de esta ley, ¿no? Tiene sus modificatorios, ¿no? Por ejemplo, la ley 3022, una ley se modifica con otra ley, ¿no? No puede ser modificado con un decreto, ¿no? Siempre se respeta esta jerarquía. Si aparece una ley y se quiere modificar, se tiene que generar otra ley, ¿no? Si aparece un decreto, un reglamento y se quiere modificar, pues no, nuevamente, ¿no? Aparecerá otro decreto con su modificatoria o los artículos que se desean modificar, ¿no? Entonces, así se realiza esas modificaciones. Ámbito de aplicación, ¿no? Lo que les comenté, sector público, sector privado, trabajadores a cuenta propia, independientes, todos los sectores económicos y de servicios, todos, absolutamente todos, ¿no? Minería, construcción, pesca, industria, hidrocarburos, mm, Fuerzas Armadas, policía, instituciones del Estado, municipalidades, ministerios, organismos autónomos, ¿no? Llámese OSINERMIN, OEFA, el CENAMI, etcétera. Todas estas instituciones están dentro del ámbito de aplicación de esta ley y por ende tienen que implementar un sistema de gestión, ¿no? Y por ende habrá un área encargada de eso y habrán personas que se encarguen de realizar esta implementación y el mantenimiento del sistema, ¿no? Entonces, eh, hay bastante campo de... Sí, hay, pues, ¿no? Ustedes de repente si se han fijado, hay bastantes ofertas, ¿no? Laborales, lo que les comenté. Entonces, nuevamente, ¿no? Hay que saber el contenido y cómo aplicarlo. Bueno, esta ley tiene 9 principios, ¿no? La ley 29783. En estos principios se basa todo el, el contenido de la ley, ¿no? Si nosotros sabríamos cómo interpretar estos principios, es, eh, están contenidos aquí todos los artículos de la ley, ¿no? Lo esencial es entender, ¿no? Inclusive se puede asesorar en función de los principios, ya que es el alma de la ley, estos principios, ¿no? Si existiera un vacío legal entre artículos, quizá, ¿no? Se puede recurrir a los principios de la ley, ¿no? Para que se pueda encontrar una noción de lo que se busca. Entonces, ¿no? Tenemos el principio de la prevención, responsabilidad, cooperación, información y capacitación, gestión integral, atención integral de la salud, consulta y participación, primacía de la realidad, protección. Por ejemplo, no solamente para dar un ejemplo, consulta y participación. ¿A qué creen que ustedes estén referidos? ¿Cómo podríamos evidenciar esto? A ver si tienen alguna idea, ¿cómo podría ser? ¿O a qué está referido la consulta y participación? Es algo que vamos a tocar, ¿no? En la siguiente clase, que justamente es el comité, ¿no? Aquí entra a tallar el comité de seguridad, ¿no? Porque tener un comité en las empresas, un comité de seguridad, involucra la participación mediante representantes de todos los trabajadores, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Atención integral de la salud, igualmente, ¿no? Todas las empresas deben de cuidar, velar por la salud de sus trabajadores. Primacía de la realidad. ¿A qué se refiere primacía de la realidad? Primacía de la realidad, pues se refiere a, por ejemplo, ¿no? Una inspección de SUNAFIL y el fiscalizador solicita, ¿no? O pregunta, o solicita un acta, un formato, un registro de capacitación, por ejemplo.
¿no? De los trabajadores digamos, de un área. Y nosotros como encargados del área de seguridad quizás sabemos dónde archivamos nuestros documentos, llevamos el documento al fiscalizador, encuentra el nombre, ¿no? Se tiene la evidencia que se había capacitado sobre un tema específico, digamos sobre el uso de EPPs, pero ¿qué pasa? Luego el fiscalizador puede ir donde ese trabajador y hacerle la consulta o las preguntas que él crea por conveniente, ¿no? Digamos, un ejemplo, el uso correcto del tapón auditivo, ¿no? Y el fiscalizador podría hacerle preguntas al trabajador. Y imagínense que el trabajador no sepa cómo contestar, no sepa cómo colocarse adecuadamente un tapón, ¿no? Entonces, se estaría evidenciando de que quizás sí se haya dado la capacitación, quizá sí haya estado presente, pero no, de repente no se acuerda, no entendió bien, no se entendió el mensaje, no se entendió la capacitación y nunca nos aseguramos de que realmente nuestros trabajadores están entendiendo lo que les estamos diciendo, ¿no? O sea, cualquier cosa, no sé, una capacitación, un entrenamiento. Entonces ahí prima la realidad. Más allá de que yo tenga mi registro, ¿no? Donde el trabajador sí participó, pero la realidad me dice lo contrario. No, de repente no tiene conocimiento, no supo explicar, de repente por los nervios, muchas cosas, muchos factores pueden suceder, ¿no? Pero prima la realidad. Es un ejemplo. A ver, sigamos. Y aquí están las obligaciones del empleador, ¿no? Son algunas, ¿no? O sea, en realidad tiene muchas, pero miren, solamente con estas nos podemos dar cuenta de que el incumplimiento de estas obligaciones pueden acarrear multas o, en caso sucedan accidentes graves o la muerte o enfermedades ocupacionales que el trabajador adquiere durante el transcurso de su vida laboral, ¿no? Pueden acarrear, como ya hemos visto, problemas legales, ¿no? Entonces, algunas obligaciones del empleador que están enumeradas acá se encuentran en el artículo 49. Ahí lo pueden revisar extensamente todo lo que el empleador está obligado a realizar en materia de seguridad, ¿no? Sobre todo, la primera, ¿no? Garantizar la seguridad y salud, ¿no? Si yo garantizo la seguridad y salud, pues obviamente, ¿no? Todo lo demás se va a estar relacionado con ello. La evaluación de riesgos es garantizar la salud, perdón, la seguridad. Practicar exámenes médicos es garantizar la salud de los trabajadores. Garantizar que las elecciones, ¿no? Del comité, ¿no? Es garantizar también la seguridad, ¿no? Porque a través de los representantes de los trabajadores se conforma el comité y el comité justamente una de sus funciones es pues velar por la seguridad, ¿no? De todas las personas, no solamente de los trabajadores, sino inclusive de los supervisores, de los gerentes, de los jefes, etcétera, ¿no? Todos están inmersos en este tema de seguridad, ¿no? Garantizar la capacitación, igualmente. Si yo capacito de una manera adecuada, estructurada a mis trabajadores, también estoy garantizando su seguridad, ¿no? Y también si son temas, ¿no? De salud, también, pues, ¿no? Será la salud. Por ejemplo, uso adecuado de los EPPs en caso de, si es que estamos expuestos a peligros, ¿no? Peligros o agentes de riesgo físicos, químicos, ¿no? Que normalmente impactan a la salud de los trabajadores, ¿no? Entonces, a mayor detalle nosotros podemos revisar este artículo 49 de la ley, ¿no? Pero en principio, digamos que estas obligaciones se deben de cumplir, ¿no? A través nuestra quizá, ¿no? Porque si nosotros somos los encargados del área de seguridad, el empleador nos está dando a nosotros esas funciones, esas responsabilidades. ¿De qué? Justamente de garantizar la seguridad, de gestionar que se hagan los exámenes médicos, ¿no? De que todos los trabajadores antes de ingresar pues tengan su control médico, ¿no? De que se hagan las elecciones, de que se capaciten en el puesto de trabajo, ¿no? Y que adquieran esas competencias, nuestro personal. Pero así como hay obligaciones del empleador, también hay obligaciones de los trabajadores.
¿no? Y es nuestra función también transmitirles este conocimiento a ellos, ¿no? Que ellos tengan presente qué es lo que ellos deben de cumplir, ¿no? ¿Para qué? Para estar pues dentro de una cultura de seguridad. Y están muy relacionadas ambas obligaciones del empleador como del trabajador, ¿no? Por ejemplo, una obligación del empleador, por ejemplo, es dotar, proveer de EPPs, ¿no? Es un ejemplo. Sí está ahí en el artículo 49. Y una obligación del trabajador es, justamente, si yo te doy tus EPPs, una obligación del trabajador es pues usarlos correctamente, ¿no? Adecuadamente. Entonces están muy relacionadas las obligaciones del empleador con las obligaciones de los trabajadores, ¿no? Si yo a mi trabajador le proveo de un equipo para que haga su función, llámese una moladora, por ejemplo, un esmeril, ¿no? Obviamente ese esmeril tiene que estar en buenas condiciones, con todos sus guardas, de repente con su guarda de protección bien instalada, su cable de alimentación en buen estado. ¿Cuál será la obligación del trabajador? Simplemente es usarlo, no quitarle los dispositivos de seguridad con los que cuenta, darle, ¿no? Reportar cualquier condición subestándar de este equipo, ¿no? Esa es la obligación del trabajador, ¿no? Entre otras obligaciones está en el artículo 79, ¿no? También ahí podemos enumerar todas las obligaciones de los trabajadores. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo más. Si la obligación del empleador es practicar exámenes médicos, ¿cuál será la obligación del trabajador? Asistir, ¿no? A esos exámenes médicos. Entonces, ¿ves? Como se dan cuenta, obligaciones de los trabajadores y obligaciones de los empleadores están relacionadas, ¿no? Tienen mucho que ver. Aquí les puse algunos decretos supremos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál era nuestra ley madre? 29783, ¿no? La ley, digamos, clave para el área de seguridad. Como les comenté, esta ley tiene sus reglamentos que nos dice cómo implementar, cómo aplicar esa ley, ¿no? Y esos normalmente se aprueban por decreto supremo, ¿no? En este caso, el primer decreto supremo como reglamento de la ley fue el 005/2012, ¿no? Pero ha tenido modificaciones, ¿no? Por ejemplo, acá en el 2014 tuvo una modificación. El mismo año tuvo otra modificación con el decreto supremo 012. En el 2016 hubo otra modificación y en el 2021 hubo otra modificación. Esta TR normalmente se coloca del ministerio o del área del que proviene esta norma, ¿no? En este caso este decreto, ¿no? TR es del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y aquí hay unos registros obligatorios que también es muy importante que nosotros los tengamos en cuenta. Estos registros obligatorios son ocho formatos ocho formatos que nos va a ayudar a implementar nuestro sistema de gestión. ¿Ya? ¿Dónde los encuentro? En la resolución ministerial 050 del 2013. Ahí me da, si ustedes ingresan a esa resolución ministerial, van a encontrar no solamente estos registros obligatorios, ¿no? Sino más información de cómo preparar un plan de seguridad, perdón, un programa de seguridad, un mapa de riesgos, cómo realizar el plan de capacitación, etcétera. O sea, esta resolución ministerial es muy importante, ¿ya? Porque nos van a dar pautas de cómo realizar nuestra implementación del sistema de gestión. Ya, pero aquí, bueno, yo les he puesto los registros obligatorios porque de- es parte importante, ¿no? Parte inicial de cómo implementar nuestros sistemas de gestión en nuestras empresas. Ahora, estos son, por ejemplo, muchas veces en las empresas no necesariamente en un mismo formato están los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales o incidentes peligrosos. Normalmente a veces se disgregan, ¿no? Se separan. No habría ningún problema, en principio. Lo importante es que cuando
haya una fiscalización, ¿no? Por parte de la SUNAFIL, nosotros podamos demostrar de que sí tenemos implementado estos 8 formatos, como mínimo. Pueden haber más, pero como mínimo estos 8 formatos. Ahora, lo que la ley nos dice es lo mínimo, las leyes, ¿no? En seguridad significa que es lo mínimo que nosotros debemos de tener. Nosotros podemos implementar muchas cosas más si es en beneficio de, ¿no? de promover una cultura de prevención en nuestras empresas. Podemos tener de repente más formatos, más registros, podemos aplicar estándares un poco más elevados, pero lo que la ley nos dice es lo mínimo que nosotros debemos de tener implementado, ¿no? En nuestras áreas de trabajo, lo mínimo. Menos que eso no podemos. Más que eso, más de lo que dice la ley o los reglamentos, lo podemos tener. Si es en pro de mejora, en pro del cuidado de nuestro personal, nadie nos va a decir que por qué los implementaron. Al contrario, ¿no? De repente habrán a creencias, a felicitaciones, de repente hay concursos, ¿no? Muchas veces se dan estos concursos de seguridad, por ejemplo, en el área, en el sector minero, suelen haber concursos de seguridad, ¿no? Anuales, y a fin de año normalmente se premia a los participantes, que quienes tuvieron las mejores propuestas, innovaciones, ¿no? En seguridad. Entonces, ahí también hay un plus, ¿no? Para las empresas que hacen mejoras, ¿no? Mejoras o novedades en el área de seguridad. Muy bien. Y bueno, a ver, hemos hablado de la SUNAFIL, ¿no? Y justamente ahora vamos a tocar un poco sobre la SUNAFIL, ¿no? Seguramente algunos ya han pasado alguna auditoría, alguna fiscalización con este ente del Estado, que es justamente el responsable de promover y fiscalizar el cumplimiento jurídico en materia de seguridad y salud en las diferentes empresas, ¿no? Igual la SUNAFIL abarca todos ambos ámbitos, ¿no? Tanto instituciones públicas como privadas. Entonces, brinda asesoría técnica e investigaciones y propone también normas. Esta SUNAFIL, que está adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, no es un organismo autónomo, ¿no? Pero está dentro de ese sector del Ministerio del Trabajo. Se creó por una ley, ¿no? 29981. Entonces, desde ahí parte, ¿no? Desde ahí nace. Antes no había un ente encargado así autónomo para hacer estas fiscalizaciones, estas intervenciones en las empresas, ¿no? Entonces, a raíz de ya de una mejora se crea justamente este organismo, ¿no? Que si bien es cierto, cumple su función, pero al haber tantas empresas, ¿no? En diferentes regiones que se dedican a diferentes rubros, muchas veces la SUNAFIL es sobrepasada por, por la demanda, ¿no? Que se requieren. La SUNAFIL tiene canales de atención, ¿no? La mayoría es de repente vía telefónica o vía una plataforma virtual, pero muchas veces deja de atender porque pareciera que no se da abasto para cumplir con su función, ¿no? Entonces, a veces los casos se sobreextienden en el tiempo, no son resueltos, ¿no? Con prontitud y de repente se puede llegar a pensar de que la SUNAFIL no hace su trabajo, ¿no? Pero, bueno, de repente hay cierta omisión también, pero digamos que en principio su función debería ser, pues, justamente la que se visualiza, ¿no? Promover, supervisar y fiscalizar, ¿no? Entonces, esta SUNAFIL tiene algunas funciones, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una fotografía que es real. Justamente acá vemos dos inspectoras, ¿no? Seguramente han ido a esta empresa y han encontrado deficiencias o incumplimientos en materia de seguridad. Entonces, una de las prerrogativas que tiene justamente la SUNAFIL como ente fiscalizador es paralizar obras, paralizar
de repente clausurar temporalmente alguna empresa por incumplimiento grave o muy grave, ¿no? En materia de seguridad. Entonces, para no llegar a estas situaciones, ¿no? De cierres temporales, paralizaciones, justamente es que nosotros como encargados, representantes o asesores del área de seguridad de nuestras empresas, deberíamos de tener en cuenta qué es lo mínimo que debemos de cumplir, ¿no? En materia de seguridad, ¿no? Entonces, la SUNAFIL, ¿qué hace? Supervisa el cumplimiento, ¿no? De la norma, vigila el cumplimiento, ¿no? De normas legales, impone sanciones, ¿no? Digamos que esta es una de sus funciones más difundidas, ¿no? Sanción. Normalmente, ¿por qué se pone una sanción? Pues, por incumplimientos, ¿no? Efectuar procedimientos de ejecución coactiva, eso también hace. Ahorita vamos a ver cómo es que hace SUNAFIL una inspección, ¿no? En principio, la SUNAFIL podría caer a nuestras empresas sin decir, avisarnos con anticipación, ¿no? Aparecerse en la puerta, tocar y solicitar el ingreso, porque van a hacer una actividad inspectiva. Entonces, hay que estar siempre preparados para afrontar este tipo de fiscalizaciones. Muy bien, auditorías inopinadas, ajá, exactamente. Eso hace la SUNAFIL. Puede hacerlo, ¿no? No es necesariamente te va a avisar, te va a mandar un correo, ¿no? Tal día. Lo puede hacer, quizás lo haga. Ya pues no, sería mejor porque ya estarías, de repente te podrías preparar, quizá repasar algunas capacitaciones, ¿no? Difusiones de política, reforzar, ¿no? Ojo que si no lo has hecho, bien difícil de que si es que no te dan un tiempo prudente, lo puedas lograr, ¿no? Con todos tus trabajadores, o por lo menos con los que van a estar en ese día, ¿no? Pero si no te están ni avisando y se aparece, entonces deberías de confiar en lo que tú ya, o en lo que la empresa ya ha venido realizando a lo largo del año o del tiempo. Ah, justamente acá, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en una inspección de la zona film? ¿No? Al inicio, como les comenté, ingresar sin previo aviso. La SUNAFIL tiene esa potestad, ¿no? De entrar a tu empresa a cualquier hora del día e inclusive quedarse el tiempo que ellos consideren pertinente para recoger, recabar información sobre sobre materia de seguridad. Entonces, ingresar sin previo aviso puede suceder. Permanecer el tiempo que ellos consideren necesario también, ¿no? Inclusive más allá del horario laboral, ¿no? Entonces podrían quedarse. Los inspectores deberán comunicar su presencia al empleador y a los trabajadores, ¿no? Y en caso que de repente no esté el máximo encargado de la empresa, llámese gerente o jefe, ¿no? No significa que si no está una de estas personas, simplemente la fiscalización no se va a dar, ¿no? Porque siempre va a haber alguien que esté a cargo, esa misma persona, ¿no? De jerarquía que se encuentre presente en ese momento, pues él será quien le dé las facilidades del caso y les permitirá el ingreso, ¿no? Y el recorrido en el centro laboral. Ahora, no solamente el recorrido se hace digamos, con los supervisores o con el gerente. Normalmente participan también los representantes de los trabajadores, ¿no? Entonces, está, si tenemos en cuenta a estas personas, la SUNAFIL representa al Estado, ¿no? El gerente representa a su empresa o el supervisor representa a la empresa y el otro elemento son los trabajadores, ¿no? Representados por quien fue elegido, ¿no? En las elecciones para el comité. Entonces están los tres elementos, el Estado, el empleador y los trabajadores, ¿no? Entonces así se realiza una inspección de la zona que normalmente se invita a estas dos partes, ¿no? Empleador y trabajadores también.
Entonces, se hace un acompañamiento, ¿no? Durante la inspección. Los inspectores, ¿no? Pueden solicitar la presencia de los trabajadores mediante sus representantes, ¿no? Entonces, no es que llega la SUNAFIL y esconden a todos los trabajadores o los ponen a hacer otras actividades, ¿no? De repente de menos riesgo, eso no puede pasar, porque justamente lo que quieren ver los inspectores es si es que están de repente haciendo un trabajo de alto riesgo, cómo lo están haciendo, ¿no? Si cumplen con las medidas mínimas de seguridad, quizá tienen, no, imagínense si es un trabajo de alto riesgo, sus andamios estén bien armados, se cuenten con los arneses, el personal esté capacitado, tengan o hayan pasado exámenes complementarios para trabajos en altura, ¿no? En este caso. Entonces, todo eso va a querer ver la SUNAFIL o los inspectores de la SUNAFIL. Entonces, no es que tratemos, ¿no? De esconder a nuestros trabajadores y que se pongan a hacer orden y limpieza, ¿no? O a barrer, ¿no? Para que no estén expuestos a trabajos de alto riesgo, ¿no? Ellos ya tienen, pues, ¿no? Sus años de experiencia, ya más o menos saben qué es lo que tienen qué es lo que tienen que atacar o verificar. ¿Qué más dice, no? Si los trabajadores evidencian temor, los inspectores pueden entrevistarlos sin la presencia de los empleadores. No, esto es en caso de que suceda, pues, ¿no? De repente los inspectores se dan cuenta de que el empleador está tratando de que los trabajadores o sus representantes pues no estén eh, muy relacionados con la inspección o la fiscalización. Entonces, podría ser que el inspector de SUNAFIL simplemente tenga una conversación, digamos, separada, solas con estos representantes, ¿no? Porque podría haber ciertas situaciones de, de temor o en el caso de que quieran exponer sus quejas. Pues lo pueden hacer a solas, inclusive. Y a ver, justamente hemos hablado hace rato acá de los registros obligatorios, ¿no? Estos 8 registros. Normalmente, ¿qué es lo que te va a pedir la SUNAFIL? En caso de la documentación, ¿qué es lo mínimo que te va a pedir la SUNAFIL? O normalmente te va a verificar la política. Ya, la política, ustedes saben que debe estar publicada, ¿no? En lugares de fácil acceso, ¿no? Normalmente lo colocan en el ingreso, en un periódico mural, en varios sitios, ¿no? Tiene que estar difundida, ¿no? Y los objetivos también. El reglamento interno también es muy importante. Debe estar primero, ¿no? Difundido, eh, validado por el Comité de Seguridad o aprobado por el Comité de Seguridad. eh, Todos los trabajadores deben de recibir su reglamento interno, ya sea virtual o en físico, ¿no? Normalmente ahora se hace en forma virtual, ¿no? Pero se tiene que tener un registro de que se les ha entregado, eso es lo que normalmente pide. El IPRC, que es primordial, que también debe de estar en el periódico mural o en las áreas de trabajo, ahí debe estar su IPRC. El mapa de riesgos de igual forma, la planificación de la actividad preventiva, el programa anual, los 8 registros, ojo, los 8 registros, documentación prescindible, el libro de actas del comité, ¿no? Es importante también, y el libro de actas de las elecciones. Bueno, toda esta documentación es primordial, ¿no? Primordial para pasar con para pasar una buena auditoría, o perdón, una buena fiscalización por parte de la SUNAFIL. Entonces debe estar a la mano, debe estar completa, debe estar clara, ¿no? Y de fácil ubicación, ¿no? En caso nos requieran algún documento de ello. Documentos que emite la SUNAFIL. Ya, y una vez que ya ocurrió o no, ¿no? La acta de inspección, o por ejemplo, es
después de la actividad inspectiva, ¿no? Se genera un acta de inspección. Si todo está conforme, entonces simplemente te entregan un informe, ¿no? Lo que se ha hecho, lo que se ha verificado, y ahí quedaría. Pero ¿qué pasa si es que Sunafil encuentra eh, vacíos, ¿no? En la información? Pues, pues lo que va a seguir es un requerimiento de información. Va a solicitar eh, más información de repente relacionada con lo que ha encontrado, ¿no? Con alguna deficiencia, alguna inobservancia en materia de seguridad. Entonces, esta información puede ser remitida vía virtual por mesa de partes de la zona FIA. Pero ¿qué pasaría si es que aún así envías tus documentos? Inclusive puede ser la zona FIL que diga que no es suficiente, ¿no? Y que necesita aún más información. Entonces ya se pasa a un requerimiento de comparecencia. Y ahí sí ya no es virtual, ¿no? Ahí sí mismo el empleador o su representante va a tener que ir a la zona FIL, ¿no? Algún módulo de la zona FIL, una oficina, para aportar inclusive más, ¿no? Y ahí si en caso no se haya hecho presente, no se haya llevado la documentación requerida, ya pasa a un acta de infracción, ¿no? Cuando se constatan ya infracciones en materia de seguridad. Y por último, una resolución de multas, donde se impone sanción. Entonces, podría ser de que se llegue hasta este punto, ¿no? Pero eso no es lo recomendable ni lo esperado, ¿no? O sea, ninguna empresa va a querer pues, que le pongan una multa por algo que debió de haber hecho, ¿no? Que está en los reglamentos, que están en las leyes. Entonces, nosotros ahí es donde entramos a tallar, entramos a dar esa asesoría a nuestra empresa para que se pueda cumplir con todas estas normas de seguridad, ¿no? Leyes, etcétera. Entonces, no esperemos llegar a estas multas. Es algo que no se debe de evitar a toda costa. Bueno, a toda costa en el buen sentido de la palabra, ¿no? Cumpliendo justamente las normas, las leyes. Ahora, hay escala de infracciones, ¿no? O sea, no, algunas infracciones pues serán leves, otras graves, otras muy graves. Y de acuerdo a eso también va a ir la escala de las multas, ¿no? Como les digo, esto es solamente para que lo tengamos en cuenta, pero no deberíamos de permitir que se lleguen a estas situaciones, ¿no? De infracción, ¿no? Pero de todas formas es bueno conocerlo. Ya, estas infracciones lo pueden encontrar en este decreto supremo 019/2006, Reglamento General de Inspección del Trabajo, de Ley General de Inspección del Trabajo. Por ejemplo, ¿no? La falta de orden y limpieza que no implique riesgo para la seguridad y la salud. Ya, sí, hay ciertos niveles, ¿ah? De orden y limpieza inclusive, porque si acá vemos infracciones graves también, habla de orden y limpieza, pero ya los riesgos son elevados. O sea, que inclusive esta falta de orden y limpieza podría causar lesiones graves, incapacitantes, ¿no? Entonces aquí no dice. Una falta de orden y limpieza que no implique riesgo elevado. Por ejemplo, no comunicar a la autoridad la apertura del centro de trabajo, consignar datos inexactos, siempre y cuando no sea una actividad de alto riesgo o incumplimiento de la prevención de riesgo, ¿no? Que no sean considerados graves. Entonces, todas estas son infracciones leves y algunas otras más, pero si ustedes se dan cuenta, el riesgo es mínimo en estos casos. O sea, puede haber que sí haya una infracción, pero esa omisión no va a implicar mayor peligro o mayor riesgo para las personas. Serán infracciones leves, pero ya las graves tienen una escala mucho mayor. Si pueden ocurrir accidentes, podrían ocurrir accidentes, ¿no? Que impliquen, pues,
daños severos para los trabajadores. Por ejemplo, ¿no? Simplemente no avisar o no dar cuenta de los accidentes de trabajo, ya ocurrió un accidente y tú no avisas a la autoridad de que ocurrió un accidente o una enfermedad, ¿no? Se declaró una enfermedad por la parte médica de un trabajador, ya es una infracción grave. No llevar a cabo evaluaciones de riesgo en el centro de trabajo o no realizar los exámenes médicos. Entraba un trabajador nuevo y empezó, hoy día tuvo la entrevista y ya mañana está pasando, perdón, ya mañana se está incorporando al grupo de trabajo sin haber pasado su examen médico de inicio, y si se detecta eso, entonces es una falta grave, ¿no? Y no solamente es el de inicio, sino también el periódico o el de retiro, ¿no? Y también es no comunicar los resultados, también es una falta grave. ¿No? Sabemos que, a ver, yo les hago una pregunta, los exámenes médicos, esos resultados, ¿quién los maneja? O sea, ¿quién sabe, quién tiene el tratamiento de esa información? A ver, solamente, a ver, ¿qué nos dice Denis? El médico ocupacional, ¿no? ¿Quién más tiene información de del contenido de esa evaluación médica? A ver, ¿quién es más? ¿Lo podrá tener el gerente? ¿El gerente sabrá qué enfermedades, por ejemplo, tengo yo? De repente mi supervisor directo tendrá información de las dolencias, no sé, la falta de repente, si tengo deficiencia de glóbulos rojos o mi hemoglobina está muy baja. Eso tendrá, mi supervisor de seguridad tendrá también los resultados de esa evaluación. ¿Quiénes creen que tienen esa información? A ver, recursos humanos, Edwin Nelson nos dice, recursos humanos tendrá. Claro, miren, acá lo que nos dice Denis es correcto, ¿no? Todas esas personas, llámese el gerente, llámese inclusive recursos humanos, mi supervisor, ¿no? A lo mucho ellos van a tener si estoy yo apto o no, o qué restricciones tengo, nada más. Esa es apto, apto con restricciones o simplemente no apto, ¿no? Ya está, no puede trabajar porque tiene alguna enfermedad o algo que no está bien, ¿no? En su salud, que no es compatible con ese puesto de trabajo. De repente para otros puestos, si lo vuelven a evaluar, quizá canse. Pero solamente quien tiene el detalle es el médico ocupacional, nadie más. Él se encarga de comunicar esos resultados, ¿no? De decir, mira, ya tú estás apto con estas restricciones porque de repente tu glucosa está en este rango, tus triglicéridos o tu colesterol está en estos niveles, etcétera, ¿no? A ese nivel de detalle. Y eso tú también lo sabes, bueno, entonces solamente hay dos personas que saben el contenido de esas evaluaciones, ¿no? Del examen médico. El médico ocupacional y el mismo trabajador. Los demás solamente saben si es apto o no apto o si tiene restricciones, ¿no? De que debe usar lentes, por ejemplo, ¿no? Lentes de medida, nada más. Entonces hay que tener muy en cuenta esta información. ¿Por qué? Porque el tratamiento, ¿no? El secreto médico que se le dice, que se le llama, ¿no? También es muy importante y puede acarrear también algún tipo de delito, ¿no? Algún trabajador podría quejarse, podría entablar una demanda porque su examen médico de repente se ha filtrado y está en los grupos de WhatsApp, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa información. En principio, no, ni siquiera nosotros deberíamos de tenerlo, ¿no? Simplemente saber qué restricciones tiene, si no tiene restricciones o simplemente si no puede trabajar en ese cargo. ¿Ya? Entonces hay que tener muy en cuenta eso, por favor. Y también hay infracciones muy graves, ¿no? No observar normas específicas miren, y acá sí habla sobre todo cuando es infracciones muy graves para aquellas personas que están mujeres, obviamente,
con embarazo y lactancia, y trabajadores con discapacidad, ¿no? Hay normas específicas que hablan sobre estos temas. Entonces, la inobservancia de esos artículos, de esas normas, ya constituyen faltas muy graves, ¿no? ¿Para quiénes? Personas, mujeres embarazadas, mujeres que están en la etapa de lactancia y trabajadores con discapacidad, o con alguna discapacidad, sea física o motriz. Y también para los menores de 18 años, ¿no? Obviamente los menores de 18 años también pueden trabajar, pueden tener un contrato laboral, pero tienen normas especiales, ¿no? Algunas, o las mismas normas, pero que se adecúan a su realidad, ¿no? Otra infracción muy grave, designar trabajadores en puestos cuyas condiciones sean incompatibles, ¿no? Y que encima les genere un riesgo grave, ¿no? O incumplir el deber de confidencialidad en el uso de la información relativa a la salud. ¿Ves? Aquí está lo que hablábamos hace un momento. Eso ya es una infracción muy grave, esa confidencialidad. Ojo, solamente lo sabe el médico, solamente lo sabe el mismo trabajador, ¿no? El resto, temas generales, ¿no? De aptitud, nada más. Es apto, no es apto. Es apto con restricciones, punto, nada más. Y si es apto con restricciones, ¿no? Ya, ¿por qué es la restricción? Ya de repente no debe de usar durante el trabajo sus lentes de medida. Y por ende deberá colocarse un sobrelente o de repente una montura con insertos, ¿no? Que le permita colocar alguna luna con su medida. Entonces, eso no más, nada más. El resto ya es información confidencial. Entonces, tengamos cuidado porque, como les comento y como les vuelvo a repetir, han habido casos en los que no se sabe muchas veces, simplemente por una ligereza en el uso de estas informaciones, los exámenes médicos se comparten o están en los grupos de WhatsApp, ¿no? De ahí del trabajo. Y a veces, ¿no? La misma persona llega a ver su examen y podría iniciar un proceso, ¿no? De queja, y pueden haber sanciones, ¿no? Entonces hay que evitar ello. Acá están las multas, por tipo de empresa, por número de trabajadores y por la gravedad de la falta, ¿no? Entonces, tenemos microempresas, pequeña empresa y las no MIPE son todas las demás, ¿ya? Todas las demás que no están incluidas en micros o pequeñas empresas. Entonces, no, la multa se escala por eso, por el número de trabajadores o por la falta, la gravedad, ¿no? Que hemos visto leves, graves o muy graves. Entonces, aquí hay miren, por ejemplo, este sí es un ejemplo de cómo es que se calcula, ¿no? Estas multas. Por ejemplo, una empresa constructora no acredita el pago de las primas de SCTR. Sabemos que el SCTR es un seguro, ¿no? Cuando hacemos actividades de alto riesgo. Entonces, simplemente no acreditar el pago de ese seguro cada mes, ¿no? Acá dice el mes de diciembre, eso es lo que el incumplimiento que se ha detectado. Eso va a generar que se imponga una multa. No sé, también, ¿qué hace, no? La SUNAFIL tiene que, pues, poner qué artículos se está vulnerando, de qué ley, ¿no? De relacionado con qué. Entonces, una vez de que ya se sabe qué es lo que no se ha, qué es lo que se ha incumplido, y de acuerdo a acá nuestras clasificaciones, ¿no? Por tipo de empresa, por ejemplo, en este caso, el tipo de empresa es una no MIP. Muy bien. Consulta, ya acá vemos, ¿no? Cómo lo podemos sacar, si es una MIP o no MIP. Cantidad de trabajadores afectados, ojo, no es cantidad de trabajadores de la empresa, sino cuántos trabajadores no han sido afectados por este incumplimiento. En este caso, ¿no? Solamente una persona se detectó, de repente solamente era una quizá, que no tenía su SST activo. Una.
¿Cuál es la gravedad de la falta? Grave. Ya, no haber acreditado el pago de la prima del SCTR es una falta grave. ¿Y cuál es la sanción propuesta? Ya, 3 unidades impositivas tributarias. Ya, este es del año pasado, ¿no? En ese año. Entonces, 15.450, sí, aquí está. En esta escalita, en esta tablita, número de trabajadores afectados, ¿no? Como les digo, es uno, ¿no? No es el número de la cantidad de trabajadores de toda la empresa. Solamente en este caso es la cantidad de trabajadores afectados. Bueno, como era uno, la falta es grave, entonces será 3 UITs, 15.450 soles. En ese caso. Si fueran 5 personas, igualito entraría aquí, ¿no? Porque si se dan cuenta acá nuestra escala, acá nos indica cuántos trabajadores son los afectados. Ya subiría por ejemplo, ¿no? En el mismo caso, pero imagínense 20 trabajadores que no han tenido su SCTR activo, ya esta escala sube a 7.5, ¿no? Entonces habría que multiplicar 7.5 por 7.5 UITs por el valor de la UIT, ¿no? Entonces esa multa, por ejemplo, se va a hacer, en este caso, un poco más allá del doble, ¿no? Unos 35.000 soles aproximadamente. Por no pagar una prima SSTR, ¿no? O sea, de repente alguien sabe cuánto es una prima, creo que tiene que ver mucho con si no me equivoco, con el sueldo, ¿no? Del trabajador. Entonces, muchas veces una prima está en 40 o en 50 soles, más o menos, tengo entendido. Entonces, por no pagar 50 soles aprox, ¿no? Prácticamente tienes una multa de 15.000, más allá de 15.000 soles, ¿no? Entonces, por eso es imprescindible siempre estar eh, atento, ¿no? Hacerle seguimiento a todas estas situaciones, ¿no? Normalmente el personal de seguridad pues no es quien hace este pago, ¿no? Este pago de primas, lo hace el área de recursos humanos, pero nosotros como área de seguridad sí tenemos que hacer el seguimiento de los STRs, ver cada mes, ¿no? O si un trabajador nuevo entra, que esté con su STR activo. Si no lo está, inmediatamente darle el aviso al área encargada, normalmente recursos humanos, para que haga esta activación. Mientras tanto, a ver, yo les hago una pregunta ya. Mientras se hace esa activación, ¿el trabajador puede o no laborar? ¿Podrá laborar o no? A ver, ¿qué dicen ustedes? Yo ya detecté de que el trabajador Miguel Pérez no tiene ese CTR activo en ese momento. Y los de recursos humanos, yo ya les avisé y me dicen que en 3 horas o en 4 horas a más tardar, su SCTR va a estar activo. Entonces, ¿cuál sería lo correcto? ¿Ya de una vez el trabajador entra a laborar o no? ¿O qué hacemos? ¿Qué harían? A ver, muy bien, ¿no? Dice no, Marianel nos dice no, Edwin nos dice no, Jorge Luis no puede laborar, no, no puede laborar. Muy bien, no, no puede. Simplemente el señor tiene que esperar 1, 2 horas, el tiempo necesario para hasta que se active su SCTR, ¿no? Entonces, nosotros como personal de seguridad, pues tenemos que hacer cumplir las leyes, ¿no? Velar porque se cumplan las leyes. Pero ¿qué pasa, no? A veces el área de operaciones, ¿qué dicen? No, no, que necesito personal, que el señor quizá es un especialista, ¿no? Y que tiene que de una vez unirse al grupo o al equipo de trabajo para que puedan culminar quizá a tiempo su actividad. Pero las normas son claras, ¿no? O sea, si es una actividad de alto riesgo y no tiene su SCTR activo en ese momento, pues simplemente, señor, no puede elaborar, esperará en oficina, en algún ambiente, mientras se activa su SCTR. Muy bien. No, pues. Entonces, bueno, es un ejemplo, hay muchos más ejemplos, ¿no? Pero este cuadrito sí es interesante, ¿no? Sí lo pueden usar para calcular, ¿no? Lo único que va a cambiar aquí es el valor de la UIT, ¿no? Hay que ver cuánto está la UIT cada año, va subiendo, entonces ahí nomás se multiplica
el factor por el UIT del año. Y bueno, aquí tenemos algunas normas sectoriales, ¿no? Que complementan a la ley 29783, ¿no? Bueno, si es en el caso de minería, está el Decreto Supremo 024/2016, ¿no? El último reglamento de seguridad, ¿no? Salud ocupacional en minería. También ha tenido sus modificatorias, ¿no? Donde algunos artículos han sido eh, modificados, no valga la redundancia, mediante estos otros decretos supremos, ¿no? Entonces, a ver, yo les hago otra pregunta. Yo estoy en minería, por ejemplo, o en construcción. ¿Cuál es, ya, yo tengo mi reglamento, ¿no? Por ejemplo, ya en minería, el 024. Y hay cierta contradicción, quizá el decreto supremo 024 me indica una cosa, pero la ley 29783 me indica otra. ¿A quién hago caso? ¿No? Como les repito, ¿no? Yo trabajo en minería, en una mina, quizá en una operación minera, y mi reglamento me indica, me dice, digamos, ya vamos a poner un ejemplo así, solamente como ejemplo, ¿ya? El decreto supremo indica, por ejemplo, que un trabajo en altura se considera de 2 metros para arriba, pero la ley o el decreto de la ley me indica que un trabajo en altura es de 1,80 m. ¿A quién hago caso? ¿A quién haría caso? ¿A la ley o al decreto, al reglamento de seguridad de minería? ¿A quién haría caso? ¿Cuál sería ahí el 1,80 m o los 2 metros? A ver. Edwin nos dice ley, Jim nos dice el decreto, Natalia el reglamento, Nelson el reglamento, Belisa en específico para cada actividad. Ya, miren, justamente, miren, ¿qué hemos hablado? A ver, solamente así como ejemplo, ¿no? O sea, no es que el reglamento en minería me diga que es 2 metros, de 2 metros para arriba es un trabajo en altura, ¿no? Simplemente lo hemos puesto como ejemplo. Pero a ver, si se acuerdan aquí, a ver, acá, ¿cuál tiene mayor peso? ¿La ley o el decreto? Hemos dicho que la ley, ¿no? Entonces, volviendo aquí a nuestro ejemplito que hemos colocado. Sí, miren, esto es en caso de que haya cierta contradicción, ¿ya? Si es que encuentran algo que es contradictorio. Sí, mi reglamento, ¿no? Específico del sector minero me dice que un trabajo en altura es 2 metros, ¿ya? No dice así, pero digamos que diría. Y la ley 29783, que es la ley general de minería que se aplica, perdón, la ley de seguridad y salud en el trabajo que se aplica en todos los sectores, dice que un trabajo en altura es de 1,80 m para arriba, entonces se aplica lo que es la ley. Bueno, sería en este caso 1,80 m. Ahí, digamos, habría una contradicción. Habría, digamos, pero no la hay, ¿no? Entonces, ahí es cuando se da, pues, cuál está por encima de quién, ¿no? ¿La ley o el decreto, ¿no? La ley o una resolución? Siempre está por encima de la ley. Entonces tendría que hacer caso a lo que dice la ley. Bueno, pero esto es solamente como un ejemplo. No, ojo, el reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería no dice eso. También dice 1,80 m, también. Entonces está conforme, pues, está conforme. Ya, estos son otros decretos, ¿no? Aplicables a cada sector, ¿no? Que sí guardan relación, ojo, ¿no? Sí guardan relación con la ley 29783. Aquí tenemos algunas normas relacionadas a la salud, ¿no? Para que lo tengan en cuenta también, lo puedan revisar, verificar. Aquí está la ley que amplía medidas de protección laboral para mujeres gestantes, una ley, una resolución, listado de enfermedades profesionales, cómo es que se realizan, perdón, los protocolos de exámenes médicos, listado de enfermedades profesionales, protocolos de exámenes médicos ocupacionales, bueno, que se repetido. Entonces, estas normas también hay que tenerlas en cuenta, ¿no? En lo que es salud ocupacional. Y bueno, ahora en lo que nos queda, vamos a hablar un poquito sobre lo que es las ISOs, ¿ya? Seguramente ya lo han escuchado, ¿no? Algunas empresas ya están certificadas, ¿no? Pero en lo que respecta específicamente
seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Antes se aplicaba lo que era la OSAS 18001. Inclusive algunas empresas todavía lo manejan, pero ya la tendencia es que se cambie, ¿no? De OSAS 18001 al ISO 45001, ¿no? Entonces, si ustedes también de repente tienen algún cierto conocimiento sobre lo que es sistemas integrados de gestión, ya se sabe, ¿no? Se ha escuchado, es muy común escuchar sobre la ISO 9001 e ISO 14001, ¿no? Calidad y medio ambiente. Pero faltaba lo de seguridad, se manejaba OSAS, pero ahora, como les vuelvo a comentar, se está, la tendencia es a que se implemente una trinorma en base a los ISOs, ¿no? Entonces, se ha pasado de un OSAS a un ISO 45000, ¿no? Justamente este ISO 45001 es destinada a proteger a los trabajadores y visitantes de accidentes y enfermedades laborales. ¿Por qué se ha hecho esto? Fácil, simplemente por un tema de comodidad, ¿no? Es más fácil su implementación, la implementación de las tres normas al mismo tiempo. Normalmente las empresas empiezan por implementar el ISO de calidad 9001. Y 14001 y 45001 ya se les hace más fácil porque su estructura es básicamente la misma. Básicamente les digo, ¿no? No es que sea igual, pero digamos que ya se tiene una base bien estructurada para implementar tanto el de medio ambiente como el de seguridad. ¿Ya? Bueno, acá una línea de tiempo, ¿no? De la seguridad a nivel internacional hasta que llegamos a la ISO, ¿no? En realidad esto es un poco más antiguo todavía, pero digamos que acá desde 1960 que se empezó a hablar de la seguridad como una ciencia, ¿no? Se convierte en una profesión. En 1998 surge esto de las OSAS, ¿no? Como certificación. Y ya en el 2018 es que se cambia al ISO 45000, ¿no? Que entra en vigencia el 12 de marzo. Entonces, esto, digamos, esta línea de tiempo no es, más que todo es a nivel internacional, no, no es nacional, es a nivel internacional. ¿Ya? Entonces, como punto clave, ¿no? 1998, que empiezan las OSAS, y 2018, ahí pasaron 20 años, ¿sí? 20 años que estuvo vigente estas OSAS hasta que apareció la 45000, el ISO 45000, ¿no? Como les comento, algunas empresas quizá todavía tienen la OSAS implementada, pero ya está quedando en desuso y su tendencia natural al cambio sería la ISO 45000. Y bueno, diferencias entre OSAS e ISO: se tiene mayor énfasis del pensamiento basado en el riesgo, aumento del compromiso de la alta dirección, importancia del contexto en la estrategia empresarial, refuerzo de evidencia, participación de los trabajadores en todos los niveles. Básicamente esa es un poco la diferencia, pero en realidad la diferencia principal radica en la implementación, ¿no? Ya se tiene todo sobre un mismo sistema, ¿no? De estandarización, ¿no? Que es la CISO. Y como les comenté, porque es más cómodo implementar el ISO 45001, ¿no? Es que principalmente tiene la misma estructura, ¿no? El anexo SL, la estructura de alto nivel, ¿no? Para los sistemas de gestión, ¿no? Básicamente es el mismo, como les digo. Claro, tendrán sus diferencias, ¿no? Porque uno estará enfocado a la calidad, el otro estará enfocado al medio ambiente, el otro a la seguridad, pero la estructura es básicamente la misma, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, un comentario, ¿no? Todo lo que hemos hablado anteriormente de la ley 29783, el- sus reglamentos, ¿no? El decreto supremo 005, los registros, ese sí es obligatorio su aplicación, ¿no? Si estamos en Perú, es obligatorio su aplicación. No hay, eso es lo mínimo que deberíamos de cumplir. En el caso de los ISOs, ¿no? Si queremos implementar esta norma internacional, no es obligatoria, sino que cada empresa voluntariamente, ¿no? Toma una decisión de querer implementar
estos sistemas de gestión, ¿no? Voluntariamente, nadie te obliga, nadie obliga a las empresas a hacerlo. ¿Pero por qué lo hacen? Pues por un tema de mejora, un tema de subir quizás su nivel de estatus, ¿no? En relación con las otras empresas, porque son normas internacionales. No son gastos, al contrario, son inversiones las que se realizan, ¿no? Porque no es que sea gratis o gratuito la implementación de estos ISOs, sino tienen un costo, pero normalmente las empresas lo toman como una inversión, ¿no? Y les genera, pues, o sea, esa inversión les va a generar de repente mayores réditos al momento de participar en algunas propuestas, ¿no? Para prestar servicios con otras empresas. Entonces, muchas empresas también solicitan que estén certificados con algún ISO. Entonces, ahí, digamos, una empresa que no la tiene con una que sí la tiene, ya hay cierta diferencia, ¿no? Pero como les digo, eh, no es obligatorio. No, no es obligatorio. Ya lo hacen por decisión propia cada empresa. Si es que quiere o no lo quiere hacer, ¿no? Y algunos beneficios de esta certificación, ¿no? Reduce costos operativos, mejora la seguridad, porque obviamente va a mejorar los estándares internos de la empresa. Los ISOs tienen mucho que ver con el cumplimiento legal porque se alinean en base a las normas del lugar o del país donde opera esa empresa, mejora la gestión de riesgos, credenciales comprobados, ¿no? Satisfacción y seguridad del cliente, consigues más clientes, ¿no? Si tienes una empresa o trabajas en una empresa que está certificada con los ISOs, obviamente va a tener más clientes, ¿no? ¿No? Las otras empresas que contratan las van a ver con un mejor, un buen aprecio, ¿no? Y también una responsabilidad social corporativa, ¿no? Y bueno, creo que eso ha sido todo por el tema de hoy. Espero que les haya, bueno, que les haya resuelto algunas dudas. Sé que todavía hay más dudas quizá hayan generado, pero el objetivo, digamos, era despertar el interés también, ¿no? Para la investigación, para que si no hemos leído quizá la ley, empecemos a leerla detenidamente y a interpretarla y sobre todo implementar esa normativa en nuestras empresas, ¿no? Para, uno, evitar accidentes, dos, evitar multas, evitar cierres, ¿no? Y también, pues, ¿no? Para hacernos conocidos o para tener un buen perfil profesional, ¿no? En el área de seguridad, sobre todo. Bueno, señores, espero que les haya servido y haya sido de su agrado esta presentación, este tema. Yo con esto me despido, le doy pase a nuestra señorita coordinadora. Gracias a todos.